Jesús. Quiero compartir con ustedes una palabra. Pónganse sobre sus pies, por favor, y vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Yo voy a hablar en el capítulo 20, pero quiero leer una porción del capítulo 19. 3 versos vamos a leer ahí, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo el rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón en buscar a Dios. Amén. Señor Dios, te damos gracias. Espíritu Santo, en esta tarde, Dios eterno, nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Padre, presento tu pueblo, Señor, y me presento delante de ti. Espíritu de Dios, como siempre te digo, sabes que dependo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo quiero que tú le digas a alguien: no pelee la guerra que no es tuya. No pelees la guerra que no es tuya. Aleluya. Y antes de introducirme en la palabra que he leído, quiero hablar de algo que el Espíritu Santo ha estado tratando a mi corazón. Si usted quiere puede sentarse. Amén. El Señor hablaba a mi vida anoche y me hablaba del humanismo. Me dio esa palabra. Y el Señor comenzó a decirme: quiero que veas, quiero que escudriñes, quiero que mires el significado de lo que es el humanismo en la actualidad. Y tengo por definición que el humanismo es una corriente de pensamiento que se centra en la dignidad y la libertad humana. Yo quiero que tú vayas conmigo, porque para este tiempo hay algo que se está moviendo a nivel general, que te está quitando, o que nos está quitando a usted y a mí, la gloria, la dicha de la presencia del Todopoderoso. El humanismo es una corriente de pensamiento que se centra en la dignidad y la libertad humana, así como en la promoción del bienestar y la felicidad personal. Se basa en la capacidad o en la idea que tienen los seres humanos de la capacidad de tomar decisiones racionales y de buscar su propio desarrollo y autorrealización. El humanismo también enfatiza la importancia de la razón y la ciencia como herramientas para entender el mundo y mejorar la condición humana. Tiene sus raíces en la antigua Grecia. Hay varios tipos de humanismo. Está el secular, el religioso y el filosófico. El humanismo secular se centra en la realización y el bienestar del humano en esta vida, sin hacer referencia a Dios. El religioso combina el enfoque humanista con las creencias religiosas y reconoce la importancia de la dignidad y la libertad humana, pero también considera la realización plena del ser humano con relación a lo divino. El humanismo filosófico se centra en el estudio y la reflexión sobre la condición humana y busca comprender el significado y el propósito de la vida humana. Aleluya. En conclusión, el humanismo es una filosofía de pensamiento que fomenta la exaltación del hombre, estableciendo que el ser humano debe ser autónomo y que no tiene que depender de Dios para vivir ni para hablar, y busca hacer ver que la Biblia es algo pasado de moda. El problema del humanismo es cuando se infiltra
dentro del pueblo del Señor. Y hoy en día hay una iglesia que tiene que estar con sus ojos abiertos para que no deje entrar ninguna de las artimañas del enemigo. Porque el humanismo está siendo usado para desviar a los hijos de Dios del propósito eterno que Dios tiene para con su vida. Pastora, explíquese mejor. No sé si me van entendiendo. Hay una línea, hay una corriente. Incluso funciona en nuestras escuelas. Funciona en el sistema. Esa palabra que te dice: tú no necesitas depender totalmente de Dios. Tú puedes hacer como tú quieras. Y cuando tú necesites a Dios, tú lo buscas. Esa es la triste realidad de la iglesia del Señor. En muchos casos. El apóstol Pablo se encontró con esto en Atenas también. Cuando llegó allí, dice que el pueblo estaba entregado a una idolatría. Pero el apóstol Pablo llega con fervor y empieza a darle conocimiento a ellos, a decirle: está pasando que ustedes están adorando incluso a dioses que no conocen, pero el verdadero Dios es ese que ustedes tienen ahí, que dice el Dios no conocido. Y él se enfrentó a dos corrientes en aquella ocasión, una llamada los epicúreos y otra llamada los estoicos. Esta gente que buscaba, los epicúreos buscaban la felicidad a través del placer con la ausencia del dolor. Pero el estoicismo, por otro lado, se centra en la virtud y la razón como medio para alcanzar la felicidad. ¿De qué te estoy hablando? De que hay muchas maneras que como creyentes y como hijos de Dios, nosotros debemos de abrir nuestros ojos para entender si estamos buscando a Dios de la forma correcta o como Él desea manifestarse a nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. El Señor en el capítulo 10 del libro de Juan dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Las llevo a comer a pastos frescos y las alimento y les doy agua. El buen pastor de las ovejas es Jesús. No hay método, no hay fórmula humana que te pueda llevar al reino de los cielos. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Y usted dirá: pastora, pero eso yo lo sé. Sin embargo, el poco fervor de nuestros corazones muchas veces manifiestan lo contrario. Pero Dios hoy no viene a decirte: tú no hagas esto, no hagas aquello. Dios viene a decirte: verifica dónde estás, porque quiero hacer cosas grandes contigo. Quiero hacer cosas grandes con tu casa. Quiero hacer cosas grandes. Pero el enemigo se está encargando de desviar tu mirada. Y hay algo que no quiero que olvidemos. ¿Por qué hablé del humanismo? Porque dentro de la iglesia debemos de saber que nosotros no estamos luchando contra algo que es humano. Hay fuerzas del mal que están constantemente buscando la manera de detenernos a nosotros en el propósito que Dios ya predestinó. Como dice su palabra, que todas las cosas estaban escritas en su libro desde antes que fuesen formadas, sin faltar ninguna de ellas. Aleluya. Bendito sea Dios. El humanismo es aquello que le dice a los jóvenes, o que le dice a los niños, o que les enseña a las sociedades: usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Usted puede cambiarse el sexo. Usted puede ser, si usted quiere, hombre. Si usted quiere, mujer. Si usted quiere, puede ser un animal. Si usted quiere, tantas cosas que uno ve en el día de hoy, que uno dice: Dios mío, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces
dentro del pueblo de Dios, ese pensamiento no puede existir, porque hay un solo Dios y un solo camino, un solo Salvador, una sola vida, y esa vida está centrada en Cristo Jesús, Señor nuestro, mediante el cual Él vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No caigamos, mis hermanos, en este tipo de pensamiento, en la lógica. Muchas veces para entender a Dios queremos buscar a Dios por medio de la lógica. Por eso Dios dice: la religiosidad no te puede llevar a mí, porque tú no puedes llegar a Jesús por los métodos. Aleluya. A Jesús se llega por medio de su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, porque Él te marcó, porque desde antes que naciera Él dijo, escribió tu nombre y dijo: yo lo escojo, le doy un propósito, lo envío a la tierra para prepararlo para que cumpla con esa asignación. Aleluya. Gloria a Dios. Ya que he hablado de esto, vamos ahora a entrar en esta parte que hemos leído. Esta historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 19, está hablando de un rey llamado Josafat. Josafat era el rey de Judá. En aquel entonces estaba el reino del norte y el reino del sur. Josafat era el rey de Judá y Acab el rey de Israel. Estos dos reyes en una ocasión se juntaron. Viene el rey Acab, un rey que está considerado como uno de los reyes que hizo el mal, porque él era el esposo de Jezabel. Está considerado uno de los reyes malos. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión le dice a Jezabel: yo quiero una viña. Y como él no la podía conseguir, muchos de nosotros conocemos la historia. Jezabel mató a muchos profetas para conseguir esa viña. Pero quiero concentrarme en lo que pasó en esta historia. Y es que Acab va a pelear, tiene guerra y va a pelear, y le dice a un rey llamado Josafat: Josafat, acompáñame a pelear. Y Josafat, sin consultar al Señor, le dijo: ok, mis carros son tuyos, mi ejército es tuyo, vámonos a la guerra. Pero antes de ir, Josafat, que conocía al Señor, le dice al rey Acab: pero vamos a consultar primero a los profetas. Y dice la palabra que habían 400 y algo de profetas, pero que le servían al rey Acab por dinero. Y por cuanto le servían por dinero, ellos profetizaban lo que el rey quería escuchar. Y los profetas, cuando lo consultan, le dicen: ve, hacen todo un acto ahí, le dicen: ve, porque Dios va a entregarte la victoria. A su nombre sea la gloria. Pero apareció un hijo de Dios, empoderado del Espíritu, con la palabra del Señor. Se paró y le dijo: mira, rey, tengo para decirte que dice el Señor que no vayas a esa guerra. Hay 400 y pico que le están diciendo: ve, porque Dios te va a dar la victoria. Porque ellos estaban siendo pagados. Hoy en día hay mucha gente que dice lo que muchos quieren oír, porque lo que les interesa es el dinero. Estamos viviendo ese tiempo, mis hermanos, y nosotros no podemos ser indiferentes ante todas estas cosas. Dice que él se fue a la guerra a pelear contra alguien que Dios no le había dicho que peleara. Y aparece el profeta Micaías. Era un profeta lleno del Espíritu Santo, un profeta verdadero que no se vende por dinero. Y le dice a los reyes: vayan. Y dice el rey acá: viste, está hablando mentira.
¿Cómo dice que vaya? Yo creo que él no está hablando la verdad. Micaías entonces le dice: pues si tú quieres escuchar palabra de Jehová, no vayas a esa guerra. ¿Cuántas veces Dios ha querido detenernos de ir a lugares, de hacer cosas que Él no quiere que la hagamos? No porque Él no quiera, sino porque sabe lo que más adelante puede ocurrirnos. Y en este caso, el rey, los dos reyes, no obedecieron a la voz del profeta. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, que después que ellos salieron de esa guerra, entonces vino un profeta y le salió al encuentro al rey Josafat. ¿Usted sabe lo que pasó en la guerra? Ellos perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque no hubo el consejo de Jehová. Y toda la palabra de Dios, el Señor nos enseña a buscar siempre el consejo de Él. Para nosotros poder hacer cualquier cosa, debemos de buscar el consejo del Señor. Pero sabes una cosa, como pastora me he encontrado con personas que por la palabra la aconsejamos, por el Espíritu lo aconsejamos, pero ellos no hacen caso, porque no le estamos diciendo lo que ellos quieren oír. Y esta es una característica de alguien que va a tener muchos tropezones en su vida. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejería hay sabiduría. Nosotros debemos de escuchar el consejo, sobre todo cuando viene de muchas personas. Bendito Dios. Dice: no se ha hallado en ti que fuiste bueno. En este caso, ayudaste a alguien que era impío. Por eso es que la palabra, cuando comencé, decía: no pelee la guerra que no es tuya. Dios no mandó al rey Ezequías a pelear esa guerra. Gloria a Dios para siempre. A Josafat, perdón. No lo mandó a pelear esa guerra, no lo envió. Pero han sido halladas en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El Señor se acordó de las cosas buenas que este rey Josafat había hecho. Y así yo creo, en el nombre de Jesús, que Dios se va a acordar de muchas cosas buenas que muchos hemos hecho. Aleluya. Para compensarnos según su beneplácito y su misericordia. En el verso 20, que es donde voy a comenzar a predicar ahora. Aleluya. Ahora voy a comenzar a predicar. Dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Por qué el Señor pone esta palabra en mi corazón? Porque durante toda la semana yo escuchaba una palabra dentro de mí. Aparte de esta palabra del humanismo, anteriormente y por toda una semana, el Señor ministraba una palabra y me decía: levántate contra el espíritu de retaliación. Yo nunca había escuchado esa palabra, mi hermano. Ustedes saben, cuando Dios me da estas palabras extrañas. Y yo como que escuché eso y seguí haciendo todo lo que estaba haciendo. Y de repente vuelve el Espíritu y me dice: levántate contra el espíritu de retaliación. A su nombre sea la gloria. Y cuando comencé a buscar el resultado de esto, porque empecé a ver que la iglesia, muchos estaban cayendo, muchos en aflicción, muchos viendo el problema más grande que Dios. Y veo a muchos decaídos en aflicción, en un momento como si no tuvieran esperanza. Y yo decía: Señor, entonces, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo: el espíritu de retaliación, retaliación, gracias, Julio.
el espíritu de retaliación. Mire que me dio trabajo buscar eso. Es que fue el espíritu que me lo ministró, mis hermanos. No vino de mi carne, no vino de mi humanidad. El Espíritu Santo me lo ministró. Y le decía, ¿qué significa? Y me dijo, hay un espíritu de venganza que ha venido en contra de ustedes, por cuanto ustedes están haciendo la obra de Dios. Y hay gente que están siendo liberadas, y hay gente que están siendo libres de las cadenas. Por eso ese espíritu se ha levantado, me decía el Señor. A tu nombre sea la gloria, Espíritu Santo. Y dice que pasadas estas cosas, aleluya, pasadas estas cosas, los hijos de Moab y Amón, y con ellos los otros amonitas, vinieron contra Josafat. O sea, hay un pueblo que fue vencido tiempo atrás, que ahora se levanta como enemigo del pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice que viene en guerra contra el pueblo de Dios. Por eso, si nosotros no sabemos discernir que hay espíritus de las tinieblas que son los que están intentando perseguirnos, nosotros vamos a estar en aflicción. Porque vamos a creer que Dios se olvidó de nosotros. Porque vamos a creer que ya Dios no nos ama. Porque vamos a creer, el enemigo nos va a hacer creer que todo está perdido. Pero cuando usted y yo entendemos lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6, desde el verso 10, allí en el libro de los Efesios, cuando dice: por lo demás, mis hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritu de las tinieblas. Y si la iglesia de Cristo no entiende estas verdades, lamentablemente no va a poder avanzar. ¿Por qué comencé hablando del humanismo? Porque cuando el humanismo entra, nosotros comenzamos a calcular: me pasó esto por esto y por esto, porque Dios ya no me ama, porque ya Dios se olvidó de mí, porque mi familia me abandonó, porque no, mi hermano, hay un espíritu detrás de ese pensamiento con el objetivo de tenerlo en una cama. A su nombre sea la gloria. Con el objetivo de que usted no tenga esperanza. Dice la Biblia que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que Cristo vino a darnos vida y dárnosla en abundancia, para que seamos victoriosos, para que creamos en lo que Él ha dicho, para que sepamos que tenemos propósito. Usted carga propósito. Eso es lo que se predicó aquí el domingo, cuando Él decía: usted lleva dentro de sí una semilla que quiere el Señor que germine. Aleluya. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadil. En pocas palabras, contra ti viene un ejército tan grande que tú no vas a poder con él. Contra ti, mira, llegó un diagnóstico tan grande que tú no vas a poder. Ya declárate enfermo y declárate que tú vas para la muerte. Ese trabajo que tú tienes, te van a botar. A su nombre sea la gloria. Esa crisis que tú estás pasando se va a aumentar. Aleluya. Contra ti viene un ejército grande. ¿Cuál es el ejército grande que te está haciendo la guerra? ¿Qué te está haciendo la guerra? ¿Qué ejército tan grande ha llegado a tu vida que tú sientes que ya todo terminó? Yo quiero preguntarle esto a alguien. Sí, porque hay ejércitos. Hay ejércitos que están persiguiendo a los hijos de Dios. Si no, pregunte en el momento cuando estás allí solo y empiezan las lágrimas a caer por nuestras mejillas. Aleluya. ¿Qué pasa? Bendito sea el Señor. Un ejército grande viene contra ti. Viene una gran multitud del otro lado del mar.
Entonces, ¿qué pasó? Verso 3, los que están conmigo. Dice, entonces él tuvo temor. Porque es que hay cosas, mi hermano, que vienen para amedrentarnos. Aleluya. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? A su nombre sea la gloria. Hay cosas que vienen para amedrentarnos. Hay espíritu asignado a nuestros hogares que vienen para hacer un trabajo en el corazón nuestro. Si nosotros no somos personas que tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, no vamos a poder tener las estrategias de Dios. Porque en el secreto, allí de rodillas, allí en la habitación cuando clamamos a Dios, allí es donde Dios nos concede las estrategias. Allí es donde Dios nos direcciona. Hoy iba una joven a mi casa y ella me decía, pastora, me voy para Virginia, no puedo más. Me voy, mi esposo, mi familia. Y yo le dije, ¿y Dios qué dijo? Ustedes saben, ustedes supieron. ¿Y Dios qué te dijo? No, que yo no aguanto, que la situación está muy crítica. Digo, mi hija, mira, el problema no es el lugar. No, el problema no es el lugar. El esposo como con 11 años en un trabajo. Ellos no tienen papeles, pero tiene mucho tiempo en ese empleo. Y me voy a ir a aventurar para Virginia. Dije, tú lo que necesitas es a Cristo. Aleluya. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas consultar a Dios. Porque sabes algo, yo conozco un Dios que cuando tú vas y te arrodillas, te dice como le dijo a Ananías, como le dijo a Pablo, o Ananías, perdón, Ananías, vete a la calle a la derecha, porque allí está un hombre que yo quiero que tú ores por ti. Cuando nosotros necesitamos algo de Dios y vamos a la intimidad, el Señor te va a decir, aleluya, mira, tú ves allá en tal dirección, en tal edificio, vete, que ahí yo tengo algo para ti. El problema es que el humanismo nos ha quitado la capacidad de poder orar al Dios Todopoderoso, de poder orarle a nuestro Padre. La solución de los problemas nuestros está en la mano del Todopoderoso. Él tiene la solución. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y yo le decía, te falta fe, mi hija, te falta fe. Y le decía, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que Dios va a mandar un pez y de allá te van a vomitar. Porque cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y proclama mi palabra, Jonás dijo, no, esa gente son muy malas, yo me voy para Tarsis. Y ustedes saben la historia. Tomó una nave para Tarsis y allá se levantó esa tormenta. Porque si hay algo que nosotros vamos a enfrentar es cuando nosotros nos vamos en contra del propósito de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para volver a encarrilarnos de donde nosotros nos hemos desviado. Por eso siempre digo, proceso que se repite, algo que Dios nos quiere decir. Proceso que se repite, algo que no estamos escuchando de parte de Dios. Porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, ni quiere que sufra. No deseo la muerte, aleluya, de mis hijos. Bendito sea Dios. Y le dije, así como pasó con Jonás, que no entendió el propósito, Dios envió ese pez, se lo tragó y lo vomitó. ¿Dónde? En Nínive, en el propósito. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra que venía esta gran multitud y que él tuvo temor. Van a llegar situaciones a nuestras vidas que nos van a dar temor, mis hermanos. No estamos diciendo que no pase. Cuando nosotros recibimos una mala noticia, un diagnóstico médico, cuando recibimos una carta de trabajo, cuando recibimos una mala noticia de algo que quizá no estamos esperando, el temor puede llegar a nuestras vidas.
y puede empoderarse por un momento. Eso fue lo que pasó aquí con Josafat. Dice el verso 3, entonces él tuvo temor, pero ¿qué fue lo siguiente que hizo? Verso 3. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dios no le dijo que hiciera ayuno, pero él lo hizo. Porque él sabe que es parte de las estrategias que necesitamos para vencer como hijos de Dios. Y dice que él humilló su corazón. El temor vino, pero él se fue a Cristo. La deuda llegó, pero él se fue a Cristo. El diagnóstico llegó, pero él se fue a Cristo. Aleluya. La crisis económica llegó, pero él se fue a Cristo. Y humilló su corazón, humilló su rostro. Y dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todas las ciudades vecinas estaban en gran aprieto. Mi hermano está diciendo que venía una multitud del tamaño del mar en contra de un pueblo más pequeño. Es lo que está pasando actualmente con Israel. Israel es el pueblo pequeñito y todos los países lanzando cohetes, bombardeándolo, haciéndole de todo, y nada puede derribar a Israel. Por algo que a veces nosotros olvidamos. El Señor le dijo a Abraham cuando escogió a Israel: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y le dijo: nadie va a poder prosperar en contra tuya, Israel. Es por eso que ningún país del mundo ha podido en contra de este país, a pesar de ser más pequeñito. No es por sus armamentos, no es por su armería, no es por su ejército, no es porque ellos tengan estrategias humanas, no es porque ellos sean inteligentes, es porque hay un Dios que dio una promesa y le dijo: nadie va a prevalecer en contra tuya. Por eso yo siempre le digo al pueblo de Dios: saca el libro de las crónicas. El libro de la crónica es las promesas que Dios te ha dado. Siempre te digo, trae al recuerdo la palabra que Dios te ha dado, porque esa palabra adjunto al propósito te va a sustentar. Y vas a ver que aunque te encuentres en una situación difícil, hay un propósito eterno y hay una palabra que está sobre tu vida. Aleluya. A mí se me dio una palabra hace un tiempo y se me dijo: ninguno de tus hijos van a perecer. Aleluya. Mira, yo puedo ver lo que vea, pero yo le digo: sí, tranquilo, tranquilo, que yo porto una palabra. Y Dios dijo que ninguno de los míos van a perecer, porque la palabra de Dios es con la única que el Señor está comprometido. Por eso Él dice que tu casa y tú servirán al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero muchas veces nosotros tampoco nos apropiamos de la promesa. Dios la da en su palabra, pero nosotros no nos apropiamos. Gloria a Dios. ¿Por qué hay que estar constantemente leyendo la Biblia? Porque es ahí donde podemos escuchar a Dios. No es tanto porque yo me pare aquí. Yo estoy aquí. Por eso es que a mí me gusta leer la Biblia. Porque yo te puedo dar una palabra muy bonita y te puedo decir: levántate, resplandece, mira, Dios te va a ayudar. No, pero cuando yo te digo, si tú pones los ojos en Jesús, dice Él en su palabra que Él es el autor y el consumador de la fe. Y dice Él en su palabra que Él es tu ayudador. Y dice Él en su palabra que Él te va a conceder la victoria. Y dice Él en su palabra que Él te va a librar del mal. Y dice Él en su palabra que alcanzará a tus generaciones. Aleluya. Santo es el Señor. Y se reunieron todos y también todas las ciudades y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esta vez no le pidieron ayuda al otro ejército. Esta vez no se fueron donde el otro ejército, donde el otro rey: rey, ayúdame, dame una ayudita aquí. No, esta vez fueron a donde tenían que ir. Y dice la palabra: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Esto es Josafat hablando. Dios de nuestros padres. Aleluya. No eres tú Dios.
en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Mire la diferencia. Ellos le recordaron al Señor su palabra. Le recordaron a Dios sus propias palabras. Señor, pero tú no eres Dios. Tú no eres el que gobierna en los cielos y en la tierra. Tú eres el que tiene dominio sobre todas las naciones. No eres tú Dios. Aleluya. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Aleluya. Pero tú no eres el Dios grande, el que dice la palabra que nadie lo puede vencer, el que dice que está sentado en el círculo de la tierra, el comandante y jefe, el dueño de los ejércitos de Israel, el que venciste a Faraón y a su gente de a caballo, aquel que sacó con mano fuerte al pueblo. Tú no eres el que ibas en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, alumbrando al pueblo. ¿Acaso no eres tú Dios? Y el mismo Dios dice: ¿acaso se ha cortado mi mano todavía? Dios le tiene que hacer esa pregunta a muchos de nosotros. ¿Se acortó mi mano? ¿Acaso no sigo siendo Dios? Aleluya. ¿Acaso ese problema es tan grande que tú piensas que mi mano no puede resolverlo? Aleluya. Muchas veces peleamos contra el propósito de Dios. Muchas veces tenemos guerra y nos cansamos porque estamos peleando en contra del propósito de Dios. Si nosotros dejáramos fluir muchas cosas, no viviéramos en tanta angustia, pueblo de Cristo. Cuando el Señor dice: lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. Lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿por qué estamos cargados? Él está diciendo en estas palabras: si tú te sometes a mi palabra y tú confías en mí y toda tu confianza tú la depositas en mí, eso que te carga, eso que te oprime, eso que te hace llorar, eso que te entristece, eso que te hace detenerte, no va a ser, porque vas a fluir y vas a entender que nosotros mismos no tenemos dominio sobre muchas cosas. Nosotros no tenemos dominio sobre algunas cosas. Tenemos que entregársela a Dios. Si yo sé que hay gente aquí que hoy va a soltar cargas en el nombre de Jesús, porque esa carga no te deja adorar, esa carga no te deja ver a Dios, esa carga no te deja ver el propósito. Aleluya. Como decía los otros días, cuando venía el gigante por la mañana para que se pasaran el día completo pensando en él, y por la noche para que no durmieran. Hay problemas, mi hermano, que vienen a la vida de uno y hay tan constantemente, y te oprimen y te roban el aire, y cuando viene a ver tú estás desesperado. Hello. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios, el que tú has proclamado que le crees? Santo es el Señor. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Venid a mí, trabajados y cargados, que yo les haré descansar. No te lo voy a repetir porque tú no lo creíste. Venid a mí, cargados y cansados, que yo les haré descansar. Aleluya. Porque es que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice: no eres tu Dios, no está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ya se nos olvidó cuando muchos de nosotros andábamos allá en el pueblecito
Su nombre sea la gloria. Pasando muchas vicisitudes muchas veces. Entonces Dios nos trae acá a este país, ¿verdad? Donde nos ayuda, Pero entonces nos olvidamos de aquel tiempo. Gloria a Dios. En cuanto estábamos pasando tantas cosas. Luis. Mi hermano, si nos ponemos a hacer un reencuentro, de verdad que nos da deseo de llorar. Pero ¿sabe algo? En medio de toda esa circunstancia, nosotros conocimos a Dios también. Y nosotros podemos ver a través de eso cómo Dios con su mano fuerte nos ha sustentado, nos ha ayudado, nos ha dado la mano, nos tiene aquí. Aleluya. Estamos bien. Estamos bien. Muchos tienen en su empleo. A nosotros no nos falta comida aquí. Usted sabe la cantidad de gente en nuestros países que está pasando hambre. Y a nosotros no nos falta la comida. Santo es el Señor. Hay muchos países pasando hambre y necesidades. Por eso estamos aquí. Si no estuviéramos allá también, yo estuviera allá. Porque a mí me encanta mi país. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios para siempre. Vieron, lo hice reír. Gloria a Jesús. Es como la historia del hombre, ¿verdad? Que tenía esa gran zona, esa playa. Y que fue el abogado a decirle, ¿cuántos lo recuerdan esa historia? El abogado que va y le dice, señor Pérez, pero usted aquí usted es el dueño de todo esto aquí. Sí, el señor Pérez ahí en la playa, en una silla. Señor Pérez, pero mire, usted tiene un tesoro. Hágase una cadena de hotel bien grande aquí y tenga empleados, cójase un préstamo. Sí, porque si algo hemos aprendido es que la Biblia dice que Dios hizo el hombre para que no tenga carga, pero el hombre siempre busca la manera de cargarse. Así lo dice en Eclesiastés. Aquí medio parafrase. Sí, la palabra de Dios lo dice. Dios no hizo para que no tuviéramos carga, pero siempre buscamos la manera. Y este hombre le decía eso al señor Pérez, el abogado. Señor Pérez, usted puede tener una cadena de hoteles y haga esto y haga aquello. Y el señor Pérez, ¿y cómo para qué? Bueno, señor Pérez, porque así usted contrata empleados. ¿Para qué? Para complicarme la vida. No, señor Pérez, pero usted va a tener dinero y usted va a poder darse una buena vida y va a poder estar en la playa bebiéndose su agua de coco ahí en una silla. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Es verdad, señores, así pasa con muchos de nosotros muchas veces. Lo tenemos todo y no nos damos cuenta que lo tenemos todo. Tenemos muchas veces la salud, tenemos con qué comer, tenemos un techo, aunque sea alquilado, muchos de nosotros. Dios nos suple el con qué. Y aunque muchas veces sea difícil, nosotros sabemos que Dios es un Dios que sustenta. Le digo algo, esa palabra donde dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te puedo decir que yo creo que Dios cumple su palabra. Yo te puedo hablar de ese Dios fiel, que cuando tú le sirves, todas las añadiduras Él te las da. Lo que pasa es que tenemos que conocer y someternos a Dios, aleluya, y confiar en Él. La fe no es la ausencia de problemas. La fe es creer en medio del problema que Dios está ahí y que Él sigue siendo fiel. Aleluya. Santo. Y dice, tú le diste a Abraham y a su descendencia, tu amigo para siempre, esta tierra. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre. Él está hablando acá del templo que hizo Salomón. Y dice el verso 9: si mal viniere sobre nosotros, o espada, castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa.
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Wow. Cuando Salomón estaba edificando este templo, estas fueron las palabras que dijo: Señor, que cuando el pueblo tenga cualquier problema, venga a esta casa. Cuando se arrodille y se humille delante de ti, tú oirás desde los cielos, tú sanarás la tierra. Ahí es donde está en Crónicas 7:14. Tú le concederás a ellos la victoria. Y él le está recordando, Josafat le está recordando al mismo Dios estas palabras. Recuérdate que tú dijiste que esta casa y tú ibas a estar en ella. Aleluya. Y que cuando viniéramos y clamáramos, tú ibas a responder. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Jehová tuvo misericordia de ellos, pero ellos ahora no tienen misericordia del pueblo de Dios. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Aleluya. Muchas veces nosotros no vamos a recibir de los demás lo que muchas veces nosotros damos. Y como hijos de Dios debemos estar conscientes que el único que nunca nos va a defraudar es el Dios Todopoderoso, porque Él está comprometido con su palabra. Es nuestro Padre y Él siempre está presto. El único que no te va a traicionar es Dios. Aleluya. Y alguien que esté con el corazón inclinado al Señor. Dice: oh Dios de nuestro Padre, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Están diciendo: Señor, se nos agotaron las fuerzas. Es tanta la situación que estamos enfrentando que ya nuestras fuerzas se nos fueron. Ya no tenemos más fuerza para seguir luchando. Aleluya. Recordé aquella vez cuando oraba por mi madre, que hay un momento en el que las fuerzas se me fueron. Sentí que tenía 3 horas ya clamando y dije: Jesús, ayúdame. Me quedé sin argumento, me quedé sin fuerza. Y ustedes saben el testimonio, cómo Dios apareció, ese personaje brillante se apareció y reprendió la muerte que se quería llevar a mi madre. Aleluya. Porque muchas veces nosotros tenemos como que sacudirnos y recordar: pero espérate, Dios está aquí. Aleluya. Santo. Y Dios viene a recordarle a alguien: yo estoy aquí todavía. Amén. Aleluya. Santo. Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene a hacer guerra contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Miren esto. En un principio, ¿qué le dije? Habían ido a pelear una guerra sin consultar a Dios. Pelearon una guerra al pueblo que Dios no le había mandado. Ahora viene ese espíritu de retaliación en contra de ellos a acabarlo. Ahora viene la multitud. A su nombre sea la gloria. Dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con los niños y sus mujeres y sus hijos. Qué lindo. Bendito Dios. Y dijo: oí Judá todo, y moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Aquí vino el hijo de, y estaba allí Hazael, el hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión a traer respuesta. Y le dio esta respuesta al pueblo. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. No es nuestro el problema que estamos enfrentando, es Dios quien nos va a ayudar. Aleluya. Santo. Me recuerda a Senaquerib, cuando vino ese ejército también a amenazarlo. Él no dijo: déjame
No, déjame sentarme. Venga, ejército mío, capitanes que tengo aquí en mi ejército. Vamos a hacer una estrategia militar. Aleluya. Para ir a enfrentar ese ejército. No. Dice que él tomó las cartas de la amenaza y la trajo al altar del Señor. Y le dijo: Jehová, mira, te mandaron esto. Así está diciendo este pueblo, así está diciendo este rey, que tú no tienes poder. Aleluya. Sabe que muchas veces tenemos que pararnos, muchos de nosotros, y decirle a ese problema: Señor, hablarle al Señor: mira, este problema está diciendo que tú no tienes el poder de librarme. Aleluya. Tenemos muchas veces que tomar las herramientas que Dios nos ha dejado, porque buscamos muchas veces las soluciones humanas. Ese es el problema que está pasando, que está buscando las soluciones en lo humano y no en Dios. Aleluya. Ustedes saben por qué Ezequías terminó mal. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a seguir. Y le digo ahora. Dice el Señor en respuesta: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí, ellos subirán por la cuesta de Sí, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Que le dije ahorita, que cuando nosotros nos vamos a la intimidad, cuando nosotros oramos a Dios, el Señor nos revela. El Señor nos revela. Mire, a mi casa en una ocasión fue una señora que Dios la mandó. ¿Y dónde estaba yo? Orando por una situación que se había presentado. A su nombre sea la gloria. Y Dios tocó el corazón de esa persona. Yo no tenía que comer. Estaba en ese proceso de allá, del que estamos hablando. Y el Señor tocó el corazón de esa señora. Y ella fue a mi casa y me dijo: Dios me mandó. Y me dijo que te trajera esto. Y antes de que yo pudiera abrir bien mis ojos para ver, ya yo tenía de todo en mi casa. Bendito Dios. Ese día había amanecido con agua en la nevera nada más. Señores, y en menos de 3 horas, solo por ir a la presencia de Dios y decirle: tú dijiste que tú eres mi Padre, que tú eres mi Padre, y como mi Padre yo vengo a ti a decirte. Y le abrí la nevera. Primero abrí la ventana para entrar y abrí la nevera. Después le dije: mira, aquí nada más hay agua, y yo soy tu hija que te sirvo. Y así pasó, mis hermanos. Lo puedo testificar. Así como me ven parada aquí, es porque yo he visto a Dios. Aún en los pequeños detalles yo he visto a Dios. Cuando he confiado en Él, yo lo he visto haciendo milagros. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves esta tarde. Que hay un Dios que está pendiente, que hay un Padre que tú tienes, el cual está esperando que tú vengas a Él. Aleluya. A decirle: Señor, me está afligiendo esto. No vaya donde el vecino, no vaya donde la amiga, ve donde Dios. Porque hay gente que no te va a aconsejar con la palabra. Por eso es que Dios te puso pastores. Por eso es que Dios te puso líderes. Por eso Dios te puso personas llenas del Espíritu para que te aconsejen. Porque hay gente que no te van a aconsejar por la palabra. Por eso hay mucho matrimonio deteriorado. Porque la persona se fue donde otra persona en la carne, y esa persona, ese hijo de su... Aleluya. Pero una persona en el Espíritu te va a decir: mira, si tú te pones a orar y tú peleas esa guerra, hay un Dios poderoso que te va a entregar la victoria. Y ese espíritu que te está haciendo la guerra va a caer por tierra, porque el Dios Todopoderoso se va a levantar a defender tu causa. Aleluya. Y te va a levantar las manos y te va a dar fuerzas. Pueblo del Señor, presta atención. No te dejes involucrar por el humanismo que está ahora mismo arropando al pueblo de Cristo. Aleluya. Estrategias humanas, pensamientos humanos. Dios necesita que como hijos de Dios
nosotros tomemos posición en el Espíritu. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Cuando Jesús murió en la cruz, dice que crucificó el pecado en la carne, para que ahora el Espíritu Santo fuese derramado sobre toda carne. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro, el cual nos redarguye, el cual nos aconseja, el cual nos encamina. Muchas veces ni siquiera nos detenemos a escuchar su consejo. Yo siento que pierdo la vida cuando no lo escucho. Hay días que yo como que, ay Dios, no te escucho. A su nombre sea la gloria. Y Él me habla por palabras. Me dice una palabra y desde ahí yo comienzo. Ok, tú me quieres decir esto y esto y esto. Y esa es la relación que Dios quiere que como hijos suyos nosotros tengamos con nuestro Padre. No busquemos a Dios con los métodos. Nunca vamos a poder llegar a Dios con los sacrificios que nosotros pensamos que podemos hacer. Eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Porque Cristo vino para que el Espíritu Santo se te meta dentro. Y ahora tú seas su templo. Y ahora tú puedas adorarle en espíritu y en verdad. Pero como te decía ahorita en el momento de la adoración, la carne no quiere que nosotros estemos conectados a Dios. Por eso el mundo te ofrece tantas cosas. Es por eso que todo el atractivo está ahí en el mundo. Pero el atractivo de la carne. Porque esta gloria, santo, gracias papá. Esta gloria, esta misericordia con la que yo he sido alcanzada, yo no la cambio por nada ni por nadie. Con esta misericordia y esta gracia, ay santo, y esta fe que Dios me ha dado, no, es que no hay dinero que lo pueda comprar. Aleluya. Es por eso que el que se le ha sido revelada esta gracia no anda llorando de que porque no tiene un carro, porque no tengo una casa. Mire, mi hermano, eso es disparate. Eso es disparate, créeme. Tú sabes lo que es bueno. Ay, santo. Que tu mamá se esté muriendo y que el Espíritu te diga, ora de esta manera porque yo la voy a levantar. Aleluya. Ve y ora por tu sobrino y declara palabra porque de ahí lo levanto. ¿Usted cree que ese poder tiene dinero en esta tierra que se puede? No, eso solamente lo puede hacer el Todopoderoso cuando nosotros hemos sido alcanzados por su gracia. Es por eso que te digo, no cambies, el diseño del eterno por un plato de lenteja. Todo lo de esta tierra es pasajero. Todo lo que el mundo te puede ofrecer es placer por un momento, aleluya. Pero luego viene muerte. Ay, santo Espíritu de Dios, yo quiero que tú entiendas que Jesús vino para salvar tu alma. El alma, dentro de ti, dentro de mí hay un alma que gime. Hay un alma que muchas veces está presa. Cuando decía ahorita, hay muchos que yo lo veo durmiendo. Literal, están durmiendo en el mundo espiritual. Por eso no pueden sentir. Pero Dios quiere despertar. Dios quiere despertar. Dios no quiere que nadie esté durmiendo. ¿Por qué se duermen las almas? Porque muchas veces las cosas del mundo es el mayor tesoro. Y cuando lo eterno no es nuestra prioridad, lo eterno no puede estar en primer lugar en nuestras vidas. Esto no funciona así, mi hermano. Esto funciona que si yo busco lo eterno, yo voy a tener lo eterno. Pero si yo busco las cosas terrenales no la voy a tener toda, pero a su nombre sea la gloria. Afán y duro trabajo es lo terrenal. Afán y duro trabajo. ¿Qué te estoy diciendo? No es malo que luchemos por nuestros sueños.
No es malo que queramos alcanzar nuestros sueños y lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Pero si el sueño viene de Dios, tampoco vamos a forzar. Si el sueño viene de Dios, mire, eso va a fluir solito. Las puertas se van a ir abriendo, una con otra. Pero si no es de Dios, también Dios se te va a oponer, como hizo con Balaam, que la burra, tuvo que enviarle una burra que le hablara para detenerlo. Usted no sabía eso. Léalo, que eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Iba por un camino. A su nombre sea la gloria. A ver, eso está en la Biblia. Iba por un camino a maldecir al pueblo de Israel. Y dice que Dios tuvo que, el asno donde iba, el Señor tuvo que poner al asno que le hablara, porque le dijo: no lo hagas, no vayas a maldecir. Pero él seguía y seguía y seguía. Así hay gente que Dios le ha tenido que poner un freno. A su nombre sea la gloria. Pero tú sabes para qué Dios le pone el freno: para que no le pase nada malo. Porque cuando Dios le pone el freno a Balaam, había un ángel con una espada desenvainada. Si Balaam cruzaba un poquito más, el ángel del Jehová lo iba a traspasar, lo que significaba que lo iba a matar. ¿De qué iba a morir? De un infarto, no se sabe de qué, pero Dios lo iba a matar. Amén. Entonces, cuando Dios nos detiene en el camino, no lo hace porque no quiere que alcancemos lo que nos estamos proponiendo, sino porque muy probablemente y casi seguro es que no es parte del propósito. Entonces, el Señor le dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron, ¿quiénes? Los levitas, hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Dios, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. ¿Has adorado a Dios? ¿Le has dado gracia cuando Dios te ha entregado la victoria? Aleluya. ¿Has agradecido a Dios? Usted sabe que el solo hecho de nosotros despertar es un motivo para darle gracias a Dios. Hay muchos que amanecieron duros en su cama. Aleluya. Nuestros familiares están bien. Nuestros hijos están bien. No tenemos noticias tan malas como para decir hay algo que lamentar tan fuerte que nos lleve a la depresión. Todo lo que es problema fuera del cuerpo son cosas que son, aunque no la veamos así, son cosas que son sencillas. Lo que pasa es que tenemos que descansar en el Señor. Y te lo repito una y otra vez, porque quiero que guardes la palabra y el concepto de lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Y cuando ellos se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada. Oye esto, oye qué estrategia le dio Dios. Los puso a adorar. Mientras salían a la guerra, había un grupo que estaba adorando. Porque ¿qué dice el Salmo 22? Que Dios habita en medio de la alabanza. Aunque te parezca difícil, en el momento que el enemigo quiera oprimirte, comienza a adorar y a alabar. Y vas a ver lo que va a acontecer. Aleluya. Vas a ver lo que va a pasar. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo que fui a un velorio y yo me sorprendía con la hija. Era la mamá que había muerto. Y ella decía: gloria a Dios. Aleluya. Así era que lloraba. Tú eres santo, yo te adoro. Ese era su llanto. Bendito Dios. Qué cosa tan grande nos está pasando que no podemos adorar. De un gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Jesús.
En medio de tu problema, adora al que vive y reina, porque eso va a hacer que su presencia desciende y lo que te está oprimiendo va a tener que huir en el nombre de Jesús. Aleluya, así funciona. Y dice, y cuando comenzaron a entonar, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, ¿qué hizo? Ay, Dios mío, no, es que el Señor es especial. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor con los enemigos? Lo confundió y comenzaron a matarse uno con otro, ellos mismos, entre ellos. Así va a ser Dios con todo su espíritu inmundo que te están queriendo oprimir. Si tú lo crees, aleluya, los enemigos van a tener que confundirse y se van a matar, se van a matar entre ellos mismos. A su nombre sea la gloria. Estamos hablando de los enemigos espirituales, ¿ok? No se me vaya usted a poner los 2 guantes. Póngase los guantes, pero contra las tinieblas. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia, que contra eso nuestra lucha. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y dice el 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Dice que vinieron a Jerusalén, oye, ¿con qué? Con salterios, arpas y trompetas. Con salterios, arpas y trompetas. Aleluya. Y comenzaron a entonar alabanzas al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Tú crees que ha pasado mucho? Te tengo que recordar algo. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Jod, que todos los conocemos. Ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por el proceso de Jod. Líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor. Pero hay algo muy interesante, y es que dice la palabra que quien fue a acusar a Jod delante de Dios fue Satanás. Así lo dice el capítulo 1. Que Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Jod? Fue el mismo Dios que le dijo a Satanás: ¿tú lo has considerado? Oh sí, claro. ¿Cómo no, si él está bendecido y tú lo tienes rodeado? Ay, así, ¿quién no te sirve? Y el Señor le dijo: quítale todo lo que tiene y verás que no me va a maldecir, sino que va a seguir amándome. ¿Sigues amando a Dios en medio de tu proceso? Todo esto era, Jasmine, para revelar algo que está en el capítulo 42, verso 5. Allí dice la palabra que los amigos de Job, bueno, no en ese verso, pero dice la palabra que los amigos de Job estaban con él mirándolo y le decían: Job, arrepiéntete, eso fue que tú pecaste contra Dios. Pero en el capítulo 42, verso 5, Job dice: wow, todo este proceso, el objetivo que tuvo fue que yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, el proceso lo hizo ver a Dios. Lo que tú estás pasando es para que veas a Dios y conozcas que hay un Dios grande que está contigo y que nunca, nunca te va a dejar, porque así Él lo propuso y lo dijo, y su palabra tiene cumplimiento. Mateo 28: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, no lo olvides. Él no te va a dejar. No hay condición en esta tierra que te pueda separar del amor de Jesucristo, que es en Cristo Jesús. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, nada nos separa de ese amor.
Que Dios te bendiga. Vamos a orar.